Buenos días a todos. Yo no voy a agradecer a las autoridades haberme invitado porque sería una redundancia, pero bueno, la verdad que es un gusto que estén todos acá presentes y que hayamos tenido una inscripción bastante importante al Congreso. El título de la mesa, la respuesta al título de la mesa sería que, y seguimos más o menos igual, el día que yo no tenga que decir más que el pediatra es el médico de cabecera de todos los niños, inclusive los niños con discapacidad, va a ser un día fenómeno, pero todavía no ha llegado. Las tres cosas que un pediatra tiene que saber sobre la problemática de los niños con discapacidad es, primero, qué peso tienen en la atención de la infancia la problemática de discapacidad. La segunda cosa que tiene que saber es qué es la discapacidad y cómo hablar de discapacidad, cómo decir las cosas y cómo hablar en función de los paradigmas vigentes y de las leyes vigentes, porque la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene rango de ley del 2008, y también tiene que saber qué tiene que hacer en la atención primaria de un niño con discapacidad. De manera que, para empezar a tener una idea de estas cuestiones, digamos que desde el año 2011 la OMS ya acepta que hay más de 1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad, o sea que es más del 15% de la población mundial. Esta es la cuenta de la OMS. Si quieren hacer una cuenta un poquito más amplia de mirada crítica, por cada persona con discapacidad puede haber 2 o 3 personas, o 4, digamos, personas que estén involucradas entre familiares, técnicos, docentes, etcétera. Multipliquemos 1.000 millones por 3 o por 3,5, da 3.500 o 3.000 millones de personas, o sea que eso es la mitad de la humanidad. Esa cuenta es mía, pero es de perogrullo, digamos. De manera que es un tema prevalente. En nuestro país, en el último censo del 2010, el 12,9% de las personas estaban afectadas con la problemática de discapacidad, tenían alguna discapacidad, y había 1 de cada 5 hogares afectados con la problemática. Los niños con discapacidad son también el 15% de la población mundial, de manera que son más de 300 millones de niños. La mayoría de ellos viven en países en desarrollo, países subdesarrollados. El prototipo del ser desvalido en este mundo es una mujer con una discapacidad pobre que vive en un país subdesarrollado, y el segundo en esa tabla es un niño con discapacidad pobre que vive en un país subdesarrollado. O sea que son las personas con discapacidad en general siempre están entre los pobres de los pobres. Los niños con discapacidad es más frecuente que vivan en la pobreza. La mortalidad alcanza a veces cifras altísimas. Las niñas, y esto hay que decirlo, la educación sexual infantil, el programa de la Provincia de Buenos Aires ha empezado a revertir un poco esto, enseñando en las escuelas especiales algo de educación sexual, de manera que, porque en general las niñas con discapacidad no reciben demasiada información sobre eso porque las consideran asexuadas. Y si no incluimos a las personas y los niños con discapacidad, muchas de las iniciativas, por ejemplo los objetivos del milenio, no vamos a poder alcanzarlos. Para ver qué pasa en nuestro país, de los de 700.000 nacimientos que hay, más o menos 5% va a tener un defecto congénito, 10% va a ser prematuros, como vamos a ver ahora, una fuente muy importante de discapacidades, especialmente de discapacidades múltiples. 0,25% va a tener encefalopatía crónico-evolutiva, 0,4% discapacidad intelectual y 0,15% síndrome de Down. De manera que eso es la realidad que año a año ocurre en nuestro país. Y hablando de los prematuros, fíjense que cuando hablamos del origen de la discapacidad y la prematurez, esto sería supervivencia sin ninguna discapacidad a los 6 años, y no hay ningún niño que nazca con 22 semanas que no tenga ninguna discapacidad a los 6 años. A las 23 semanas solo el 1% está libre de discapacidad. A las 24 semanas solo el 3%, o sea el 97% de los niños de 24 semanas tienen algún tipo de discapacidad, y a las 25 semanas solo el 8% a los 6 años está libre de alguna discapacidad, o sea que el 92% tiene algún tipo de discapacidad. Para que veamos qué es lo que ocurre con estos niños en países desarrollados, por ejemplo Japón, el 34% de los niños de 22 semanas que dijimos que ninguno de ellos está libre de discapacidad a los 6 años, se va de alta. Esto sería un poco saber la magnitud del problema, digamos. La otra cosa es que hablamos como pensamos, y si hablamos como pensamos, tenemos que... cuando hablamos estamos mostrando dónde estamos parados con respecto a la discapacidad y con respecto a qué pensamos de las personas con discapacidad. Porque nuestros decires tienen que ver con los pensares, y
en el lenguaje coloquial, especialmente los profesionales médicos, somos bastante dados a decir cualquier cosa cuando hablamos de personas con discapacidad. Como hay muchos médicos, no voy a repetir todo lo que decimos. Para basarnos un poco en la filosofía, ya hace muchos años Nietzsche decía que la verdad es una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas, poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Miren los medios de comunicación y van a ver que esto es lo que hacen, justamente. De manera que las cosas que terminan teniendo la validez del uso, terminan siendo verdades sociales. Bertolt Brecht decía que las palabras equivocadas nos llevan a planes equivocados y esto nos lleva a acciones equivocadas, y esto es realmente lo que nos pasa muchas veces cuando vemos un niño con discapacidad. Para que alguien deje de decir mogólico como insulto, o para que alguien deje de decirle plantita o alguna cosa peor a un niño con discapacidad, hace falta que nos dediquemos. O sea, no ocurre espontáneamente, hay que dedicarse a eso. Y como decía Foucault, la discapacidad es un concepto social. Cada sociedad se plantea qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo diferente, qué es lo qué término del tipo débil, lisiado, deficiente, etcétera, se emplea para cada cosa, y cada sociedad encuentra su manera de llamarlo, de manera que la forma en la que hablamos de la discapacidad tiene que ver cómo estamos parados frente a ella, y tiene que ver con una base social importante. Esto es lo que yo decía que deberíamos, el día que yo pueda dejar de decir esto, vamos a haber cambiado algo en la atención de los niños con discapacidad. Porque si de algo carecen los niños con discapacidad es justamente de médicos de cabecera. La ausencia de médicos de cabecera trae un montón de problemas que vamos a ver un poquito con detalle ahora, pero que básicamente hace que por ahí un neurólogo o un fisiatra tenga que hacerse cargo de ese rol, y esto no es culpa ni del neurólogo ni del fisiatra, sino que es culpa nuestra, de los pediatras, que nos corremos de nuestro rol de médicos de cabecera. El pediatra es el médico de cabecera de todos los niños, niñas y adolescentes. En el Congreso de Pediatría de Mendoza, de hace muchos años, decía esta frase sin el todo. Yo lo que hice fue agregarle el todo para que esté claro que los niños y niñas con discapacidad también son niños. ¿Cuál es el origen y un poco esto es el tema de esta mesa, cuál es el origen de esto que nos pasa con los niños con discapacidad? Y bueno, claramente tiene que ver con la falta de formación profesional. No existe ningún contenido de discapacidad prácticamente en la formación médica de pregrado ni de posgrado, con lo cual, si recordamos lo que dijimos al principio, o sea, más de 1.000 millones de personas afectadas en el mundo, o casi 13% en nuestro país, no enseñar contenidos de discapacidad tanto en pregrado como en posgrado, es difícil de encontrar una explicación, ¿verdad? El origen de nuestro problema está justamente en eso, en la falta de contenidos, y eso causa una muy pobre contención y un desmanejo médico que puede parecer una exageración, pero es lo que realmente ocurre. La crianza de un niño con discapacidad supone un esfuerzo mayor que la crianza de un niño sin discapacidad. Nuestro rol, el rol del pediatra, el rol del médico de cabecera, es facilitar los esfuerzos de los padres, evitarles esfuerzos inútiles. Ahora, tenemos un talento para complicarles la vida que es importantísimo, y eso, cuando se traduce en hospitales públicos, en los cuales las esperas son más largas, los turnos son más importantes, la verdad que hacer consultas que no tienen sentido, o hacer exámenes, o hacer recorridos que no van a cambiar demasiado lo que le pasa a este niño, se torna en una carga muy importante para los padres, y ese es nuestro rol. Nuestro rol es facilitarles justamente la tarea y no complicársela. Bueno, como consecuencia del déficit de formación se afecta todo esto que dijimos hoy. Primeramente, la actuación como médico de cabecera. No sabemos cómo informarle a los papás del nacimiento de un niño con discapacidad. Yo tengo una colección de frases de ese momento, y les aseguro que decimos hoy lo mismo que hace 50 años. O sea, hace 50 años teníamos un discurso cuando nace un niño con discapacidad. La mayoría de las veces ese discurso hoy, a 50 años vista, y con los cambios que ha habido en el conocimiento, se sigue repitiendo de igual manera, porque no hay ningún contenido de pregrado o posgrado que pueda enseñarnos cómo se hace, y esto está escrito desde hace mucho tiempo. Klaus y Kenner lo escribieron hace mucho tiempo, de las etapas por las que pasa un padre con el duelo, de manera que no es ninguna novedad ni estamos descubriendo América, ocurre que no pasa. Esto es el inicio, digamos. La información a los padres del nacimiento de un niño con discapacidad
se arrastra durante mucho tiempo cuando no está bien hecha. Y los que trabajamos en educación especial vemos que muchísimas veces los padres quedan marcados por ese discurso que les hizo el médico cuando el niño nació y lo siguen repitiendo aunque el chico tenga 14, 15, 16 años. La inserción del médico en los equipos transdisciplinarios. Nos cuesta mucho trabajar en equipo con otras disciplinas. Las respuestas que los niños y las familias esperan de nosotros, muchas veces no somos capaces de responder a cosas simples y ejercer la empatía, el ponerse en el lugar de otro sin discriminación, sin hacerlo ni desde la lástima, ni desde el pobrecito niño discapacitado, ni desde las capacidades diferentes, que es discriminar desde la positiva, porque la verdad que ninguno tiene capacidades diferentes, ninguno puede respirar bajo el agua, ni atravesar paredes, ni adivinar el pensamiento, de manera que y justamente lo que no son es diferente, somos todos nosotros. Lo único que los seres humanos tenemos en común es que somos todos distintos, de manera que la diversidad es la regla y eso, sobre esa base es la que debemos trabajar. Y para que me crean un poco a veces cuando digo las cosas, esto ocurrió hace 15 días en mi hospital y lo recibí yo, ¿sí? De manera que esto es un resumen de historia clínica que solamente toqué los nombres. Y se trata de una niña de 5 meses de vida con diagnóstico de síndrome genético, un trastorno neurológico severo, traqueotomía, con síndrome una serie de patologías de estas que estamos viendo todo el tiempo y generalmente son secuelas de la prematurez, en el que el servicio zonal interviene, y esto no lo puso el servicio zonal, pero decía en destacado y arriba, por favor tener presente que está bloqueando una cama de terapia intensiva. 15 días, hace 15 días. De manera que parece que los niños con discapacidad, en vez de usar las camas de terapia intensiva, las bloquean. Entonces, estamos desperdiciando una cama de terapia intensiva en los servicios en un niño con discapacidad. Esto es, perdón, yo dije enero de 2015, hace un poco más. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son nuestras funciones? ¿Qué es lo que debemos hacer o cuáles son nuestras tareas más importantes cuando nos enfrentamos al nacimiento de un niño con discapacidad? Bueno, básicamente lo aconsejable es inicialmente simplemente facilitar la expresión de sentimientos porque, o la vieja mano en el hombro, como decíamos, como decían los maestros de la medicina, y eso está visto en muchas unidades de terapia intensiva, en muchas unidades de neonatología, que independientemente de los modos que el médico tenga, de lo bien que explique o lo bien que dé la información a los papás, la mano en el hombro, el contacto físico, el desarrollar la empatía con los papás es mucho más importante que los modos o que las palabras o que la educación con lo que uno les hable. De manera que los padres nos sientan cerca, que nos sientan comprometidos con la problemática, es muy importante. La segunda cosa es categorizarlos como niños. O sea, esto no es un síndrome de Down. Este es Juancito que pesa tanto y que tiene síndrome de Down. Nadie es un diabético, un cardiópata o un asmático, sino que la discapacidad o la patología es una parte de uno. Nosotros no somos solamente un diabético. De manera que esto es Juan, que pesa tanto, que es varoncito y que tiene síndrome de Down en todo caso. Fíjense que la información científica va en tercer lugar y no como hacemos habitualmente en una larga retahíla de palabras muy complicadas de las que el padre se va diciendo ¿cómo sabía el doctor? No le entendí nada. Eso es bastante frecuente. Y ya les digo, muchas veces los que trabajamos en educación especial vemos como este discurso inicial marca muchísimas conductas que después se repiten durante toda la infancia del niño. Fomentar la participación de los padres en los tratamientos. O sea, los padres tienen que ser nuestros socios. Decíamos que es mucho más difícil la crianza de un niño con discapacidad que de un niño sin discapacidad. Bueno, justamente por eso necesitamos que los padres se comprometan y que sean nuestros socios en cuanto a lo que vayamos a planificar para la vida de este niño. Desde el nacimiento de un niño con discapacidad se plantean del momento del diagnóstico, que es lo que acabamos de hablar. Hay pocos servicios de asesoramiento familiar. ASDRA, por ejemplo, tiene un servicio de padres escucha que asesoran a las familias, y eso es muy importante a veces, la presencia de un padre o la presencia de un padre que ha superado exitosamente el problema. Los papás y las familias escuchan mucho más a un papá que ha superado el problema hace mucho tiempo que lo que nos escuchan a nosotros. Y es muy importante el testimonio para papás que recién se enfrentan con la cuestión de alguien que ya tiene varios años de experiencia en el tema. Hay falta de orientación, eso hace que
las personas vayan con el papelito al ortopedista vayan al neurólogo, del neurólogo al fisiatra, etcétera, etcétera, al genetista, dando innumerables vueltas y sin ninguna persona que dirija la orquesta, y eso es los que dirigimos estas cuestiones debemos ser nosotros los pediatras. Hay falta de seguimiento y disponibilidad, hay muy poco conocimiento de las disponibilidades comunitarias. Hay muchos chicos que van a hacer terapias a otras ciudades vecinas cuando tienen cosas muy parecidas en la ciudad de origen, pero ocurre que el equipo médico no las conoce y no sabe cuáles son las disponibilidades comunitarias. Esto origina demoras en los tratamientos y origina un montón de cuestiones que tienen que ver con la premura en aplicar las terapias en los niños. ¿Sí? Muy bien. Bueno, 5, ¿dijiste? Sí. Esto tiene repercusiones de todo tipo, en lo personal, familiar, económico, laboral, social y de residencia. Muchos papás se mudan para poder ofrecer a su niño lo que creen que es mejor, y muchas veces tienen cosas muy parecidas en su lugar de residencia, y ni hablar de todo lo que es los permisos en cuanto a lo laboral, la carga económica, sobre todo cuando no hay obra social, y la repercusión dentro de las familias, y la misma herida necesita repercusión personal. Esto causa en la atención sanitaria una falta de cualificación, que es lo más importante, que es lo menos importante, en que debemos poner el acento. Hay largas esperas, derivaciones muchas veces innecesarias, escasas ofertas de servicio, y esto origina que los papás terminen buscando las cosas por internet y tratando de transformarse en profesionales, lo cual no tiene demasiado de malo, sino que los chicos pierden a su papá y lo transforman en un profesional. El papá tiene que ser de papá y nosotros tenemos que ser de profesionales. Hay falta de jardines maternales, hay pocos centros educativos, hay pocos transportes, hay muchas barreras arquitectónicas. Para poner un pequeño ejemplo, hace no muchos años en Villa María le dieron 50 sillas de ruedas a personas que no tenían problemas de discapacidad motriz, y ninguna se pudo alejar más de 10 cuadras del lugar donde salieron. O sea que las barreras son muy importantes. La única diferencia en cuanto a eficacia de un cartero en silla que no puede caminar porque está en silla de ruedas y un cartero que puede caminar son las rampas. Si hay rampas son igual de buenos como carteros. Hay pocos servicios de alivio familiar. Muchos chicos con discapacidades múltiples de veras requieren que los padres descansen en algún momento, y de esa manera en muchos países desarrollados hay servicios en los cuales los papás pueden descansar en esa tarea durante unos días. Y hay muy poca oferta para ocio y tiempo libre. El pediatra tiene que ocuparse claramente del control del crecimiento y desarrollo, tiene que ocuparse de la alimentación, tiene que ocuparse de la vacunación. Estas tres cosas casi no están presentes en la libreta sanitaria de los niños con discapacidad. O sea que parecen perogrullescas, pero no son perogrullescas en la realidad. La prevención de complicaciones, la atención oportuna de patologías, la atención de un niño con discapacidades con fiebre siempre se demora más que los chicos sin discapacidad. La manipulación y el manejo postural, que muchas veces causan llanto y muchas veces causan alteraciones posturales porque los niños están mal posturados. Tenemos que valorar la función de los padres, tenemos que pedirles su opinión, tenemos que valorarla, tenemos que creerles, tenemos que tratar de que los padres, saber que los padres no nos están mintiendo cuando dicen algo, sino que los padres son los que mejor conocen a su hijo y son los que de veras tienen el mejor manejo de él. Vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, ¿cuáles son los problemas del médico? Bueno, justamente los problemas médicos son su escasa formación. Esto que tenemos, nosotros nos educaron para curar. Y lo que no podemos curar, y sobre todo si encima lo curamos en forma heroica, mucho mejor todavía. De manera que lo que no podemos curar y lo que no tiene una solución rápida, tendemos a tirarlo bajo la alfombra. Tenemos problemas en la discriminación y sobreinvolucramiento. A veces discriminamos y a veces nos involucramos demasiado. Tenemos una especie de herida narcisista por no poder solucionar el problema, por no poder dar una solución definitiva. Nos sentimos solos, y eso es cierto, nos sentimos sobreexigidos y la sensación de no recibir reconocimiento en una sociedad que solamente premia los logros médicos medio heroicos y no los de todos los días, que es donde pasa la salud de la gente, también ocurre. De manera que yo creo que tenemos que mirar las cosas de una manera más amplia. Creo que la forma en que hablamos y pensamos tiene que ver mucho con lo que hacemos, y la inserción de contenidos de discapacidad en la formación de pregrado y en el posgrado son esenciales, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud del problema. A veces, cuando recibimos información y pensamos, tenemos que ver que si la única herramienta que nos dan es un martillo, como decía Maslow, muchas cosas tienden a parecer clavos, y cosas que no son clavos empiezan a parecernos clavos, porque lo único que tenemos en la mano es un martillo.
Y también esto que hablamos de la diversidad, y haciendo un poco un homenaje a Galeano, que digamos que lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene, y por suerte somos diferentes, por suerte somos diversos. Muchas gracias. De cierta forma, lo que hablaba Ricardo, la tecnificación y el desarrollo de estos tiempos nos ayudan y nos obligan a crecer, y por ello es que considero que la inclusión y la formación en el pregrado sobre la discapacidad es fundamental y es necesaria para conseguir ese equilibrio biopsicosocial y así mejorar la calidad de vida, que en definitiva es el desafío de este nuevo milenio. Para ello necesitamos conocimientos necesarios y un sentido coordinado para trabajar en equipo, al igual que una profunda conciencia de solidaridad y a veces una misericordia especial. A continuación, los invito a la disertación que hará el doctor Mario Elmo sobre experiencia en el pregrado, inclusión en la carrera de medicina de la Universidad Nacional de La Matanza. Y si tenemos tiempo, problemática de la discapacidad en la infancia, de su experiencia en el pregrado. Doctor. Bueno, buenos días a todos. Mi agradecimiento al Grupo de Trabajo de Discapacidad de la SAP, que hace muchísimos años está trabajando realmente con mucho esfuerzo, mucha dedicación para el abordaje de esta problemática tanto marginal, marginal para los pediatras, no marginal para la realidad social, y desde ya las autoridades de esta jornada, que realmente es muy importante, muy significativa y echa luz, pone el foco en aquellas situaciones donde la medicina, la pediatría en general, realmente genera estos vacíos de conocimiento, y poco uno ve que a través del tiempo realmente estamos tratando de ir iluminando estos vacíos de conocimiento. Entonces, bueno, acepté gustoso la invitación, aunque a poco de andar, apenas atravesado la lectura del título, ya me encontré yo mismo con una primera sensación de minusvalía frente a la necesidad de abordar esto, por varios motivos que ahora les voy a contar. Esto es un repaso muy general como para poner en contexto. Probablemente sea información que se repita a lo largo de estas jornadas, pero de todas maneras siempre un marco general como para más o menos orientarse desde un enfoque cuantitativo de la magnitud y la dimensión de la problemática. La fuente es el Instituto Nacional, el Censo de Hogares, Nacional de Hogares, Población y Vivienda del año 2010. Si bien yo confieso, saqué el dato en forma indirecta, no me metí en todo el lío, las grillas y el cuadriculado de los datos a través de UNICEF, que cuantificó que en nuestro país, en niños y adolescentes menores de 19 años, hay aproximadamente 660.000 chicos en situación de discapacidad, con alguna limitación o dificultad permanente para ver, oír, moverse, entender o aprender, sobre un total de población de 13 millones, casi 800.000 personas, lo que representa aproximadamente el 5%. Es decir, de todas nuestras consultas, en promedio, una de cada 20 probablemente nos esté expresando esta situación permanente de discapacidad y de deficiencia. Más o menos distribuidos también con la misma fuente, con la misma base de datos, distribuidos aproximadamente en estas dimensiones, siendo la que al menos se expresa de una manera más manifiesta, que es la visual. Tal vez no necesariamente sea la única que se manifieste de una manera tan predominante, pero al menos estos son los datos que contamos. Pueden mejorarse como todos los datos estadísticos, pero mientras tanto es un interesante punto de partida. Desde el punto de vista cognitivo, también 26%, y sumando motora superior e inferior, alrededor del 28%, y finalmente la auditiva en un 10%. Nuestro maestro nos recuerda siempre
ya desde el mismo hall, el mismo salón de este centro, aquella frase, tal vez una de las más significativas y más importantes, que nos marcó a muchos de los pediatras, y que, como él dice, repitiendo una y otra vez, no importa cuántas veces tengamos que mencionarlo, o no importa cuántas veces aparezca esta frase en todas nuestras presentaciones y en todos nuestros diálogos como pediatras y como compañeros de trabajo del equipo de salud, en la que aparece, y de una manera muy significativa, cuando, sobre todo en este espacio, en este encuentro de discapacidad, esto de acompañar, ayudar, cuidar, tal vez, como uno de los gestos esenciales de nuestra profesión. Es decir, parecería que nuestro maestro ya estaba de alguna manera entendiendo que lo fundamental no pasa por la espectacularidad, como lo decía el doctor Berriti, de la curación de situaciones complejas, sino justamente ese proceso diario, cotidiano, dificultoso, de estar al lado de las familias y sobre todo aquellas que tienen una dificultad, un problema permanente, y que realmente nosotros, el sistema, la sociedad, muchas veces se transforma en el principal obstáculo para poder avanzar en la vida y desarrollarse con plenitud. Y la pregunta que viene inmediatamente es: ¿cuándo se aprenden esos gestos esenciales? Es decir, tenemos que primero ser pediatras, tenemos que primero estar trabajando en un equipo de salud que trabaja con chicos y con familias con discapacidad, o es un proceso que tiene que necesariamente desarrollarse con mucha anticipación y en los estadios, en las instancias previas del grado universitario. Y de alguna manera de eso entiendo que fue mi convocatoria, porque a partir de una experiencia que ahora de alguna manera voy mínimamente a desarrollar, mi experiencia en una carrera de medicina muy joven, de muy pocos años, que estamos desarrollando en la Universidad de La Matanza, y digamos, lejos de venir a mostrar todo lo que supuestamente nosotros hacemos en función de la incorporación curricular de la problemática de la discapacidad, nos pone, y me puso a mí, menos en lo personal, en el desafío de decir, bueno, hasta qué punto esto que de alguna manera uno va sosteniendo en el tiempo, después realmente se refleja en la práctica de lo que nosotros hacemos desde la docencia. Muchos de los que estamos acá, de una u otra manera, estamos en contacto con estudiantes de medicina o con residentes, y realmente entiendo, perdón, el invierno no perdona. Realmente, digamos, tal vez es una de las funciones más importantes, más allá de poder enseñar aquellas cuestiones vinculadas con las enfermedades, con los tratamientos, con los protocolos de intervención, tener en cuenta justamente este tipo de cuestiones y ir acompañando en ese proceso de aprendizaje de los estudiantes y los residentes para que realmente puedan incorporar, internalizar esta problemática como tal y desarrollar sus mejores aptitudes y capacidades para poder tener un abordaje adecuado y necesario para las familias y los chicos. Siempre uno parte de algún marco conceptual, pueden ser otros, no necesariamente uno acá tiene la intención de discutir o los distintos enfoques, pero me pareció esta definición de la Organización Mundial de la Salud, me pareció lo suficientemente acotada y abarcativa como para entender algunas cuestiones fundamentales a las que yo adhiero. Y remarco, resalto aquello que realmente entiendo que hace la diferencia respecto a las definiciones muy conceptuales de los distintos estados de discapacidad, deficiencia y minusvalía, entendiendo que es un fenómeno absolutamente complejo, pero que básicamente refleja la interacción entre las características del organismo humano en su individualidad y las características de la sociedad en que vive. Es decir, que de alguna manera la discapacidad es el reflejo de una interacción, es decir, no está solamente focalizado en la problemática corporal de una persona o solamente en las dificultades que la sociedad puede tener de incorporar o facilitar o ayudar o acompañar a ese chico o esa persona con discapacidad. La imagen es ilustrativa, ¿no es cierto? Entonces, cómo la sociedad va construyendo esas rampas, esas iluminaciones, esas facilidades de tránsito, de circulación, de las posibilidades de desplegar toda la potencialidad que los niños y las personas en discapacidad pueden llegar a tener. Como antecedente, allá por el año 2012 nos animamos
en el contexto del segundo Congreso de Discapacidad que se organizó en la Sociedad Argentina de Pediatría, en la Universidad de La Matanza, nos animamos a hacer unas jornadas camino a ese congreso, que tuvo una convocatoria bastante interesante en su análisis. Bueno, estábamos con Ricardo, con Manuel, organizándola, y ocupó dos instancias. Una que fue por la mañana, que si bien los temas no eran así tan simplificados como pongo yo acá en el título, trastorno generalizado del desarrollo, sino tenían un desagregado de los distintos abordajes y las distintas problemáticas que de ellas se desprenden, y un segundo módulo por la tarde que se ocupaba más específicamente del rol del equipo de salud en la discapacidad infantil. En la primera presentación de la mañana, la concurrencia mayoritariamente fue de docentes, casi en forma absoluta. Realmente llamó mucho la atención una concurrencia masiva. Nosotros tenemos un espacio en la Universidad de La Matanza que se llama Patio de las Américas, que puede albergar fácilmente más de 1.200, 1.400 personas. Realmente rebosaba de docentes. Y realmente me llamó mucho la atención, porque justamente uno puede entender por dónde pasa la preocupación y el interés social de este tipo de problemáticas, que a priori uno entiende que son problemáticas de salud, pero de pronto hay otro sector social, hay otras personas, otros espacios que interactúan con esos chicos que realmente le dan una dimensión, le dan un interés, una preocupación tal vez mucho mayor de lo que nosotros como pediatras le atribuimos. En la segunda parte, en el rol del equipo de salud, con presencias estelares como el doctor Mario Robre, el doctor Víctor Benchazade, abordando los distintos aspectos y las complejidades de cómo los equipos de salud trabajamos en este tema. Bueno, éramos menos, ¿no, Ricardo? Bueno, 50 por ser muy generosos con la concurrencia. Es decir, que claramente había una disparidad de intereses y de enfoques respecto a cuánto nos preocupa a nosotros, los pediatras, los médicos en general, este tipo de cosas. Siempre se aprende de esto y fundamentalmente a partir de este tipo de experiencias en los cuales las convocatorias no son masivas, es donde hay que poner el acento, hay que poner el interés y hay que poner todas las energías para empezar a hacer cambios de paradigma en la formación médica, justamente para poder responder ante la sociedad sobre los problemas que realmente la aquejan y no sobre aquellas cosas que académicamente nosotros consideramos que son las más interesantes para la medicina. Bueno, una mínima presentación de la carrera. Esta es una carrera que nació también por esas épocas, en el 2012. Estábamos cursando el primer año de la carrera de medicina, por eso esa imagen en construcción, todavía sigue en construcción. Y estas son las principales características que tenemos de este programa curricular, que está orientada en la obtención primaria de la salud. Perdón. La currícula innovada, dinámica e integrada con sus distintos componentes, disciplinas, con ejes en la articulación básico-clínico comunitaria y en el ciclo vital, es decir, todo el proceso que va desde la concepción, gestación de un ser humano, nacimiento, crecimiento, desarrollo, hasta el desgaste y envejecimiento. Aprendizaje basado en problemas, con escenarios tutoriales y aprendizaje basados en casos clínicos, centrado en el estudiante y no centrado en el docente, con prácticas preprofesionales tempranas y competencias situadas, estudiantes que desde el primer año de la carrera se constituyen en los centros de salud y en los servicios de salud, reconociendo primeramente su entorno, reconociendo el barrio, la población, las características de la población que vive y que recurre a los centros de salud para resolver sus problemas, y después progresivamente avanzando en años superiores ya directamente con estas prácticas clínicas preprofesionales. Con un acento muy importante, muy significativo en lo que es la relación médico-paciente, con instancias de práctico reflexivo para realmente analizar y poner en consideración, en cuestión, aquellas situaciones en las que realmente se presentan situaciones de tensión y conflicto de la modalidad de nuestras prácticas existenciales, no para discutirlas desde un lugar de saber o de un lugar de valores más elevados que los compañeros que trabajan en los servicios de salud, sino realmente para reflexionar sobre ellos y, en la medida de lo posible, en la medida que los estudiantes van avanzando en su conocimiento, no clonar aquellas prácticas que realmente uno observa que no son las más adecuadas,
como por ejemplo algunas de las experiencias puntuales que contaba el doctor Berridi. Y la lectura crítica de la bibliografía científica, a partir justamente de hacer atravesar la misma por los conflictos de intereses, por los derechos, por la bioética. Bueno, voy a seguir pidiendo disculpas en este ratito. Bueno, yo he transitado, estoy desde el momento cero en la construcción de esta carrera, he transitado por distintos espacios, he estado coordinando una asignatura de segundo año vinculada con una asignatura que integra disciplinas como la microbiología, la inmunología, la alimentación y nutrición, finalmente recalando en esta asignatura de cuarto año, que esta es la primera vez que se cursa, es decir, es el primer año que se cursa esta asignatura, que uno puede vincularla, digamos, desde el nombre tradicional de pediatría, aunque nosotros tenemos en segundo año otra asignatura que se llama Nacimiento, Crecimiento y Desarrollo, que de alguna manera transita por todas aquellas cuestiones que pueden definir la normalidad o la posibilidad de expresar plenamente las capacidades y las potencialidades de un chico en todos sus aspectos de crecimiento y del desarrollo. Esto se llama así, Salud del Niño, Niña y Adolescente. Tengo el gusto, el honor de coordinar con una compañera de muchos años acá en la SAP, que es la doctora Fanny Breitman, y nosotros organizamos, es un programa que de alguna manera lo fuimos construyendo en el último año, organizamos esta asignatura básicamente con 3 módulos, de alguna manera en sintonía con ese eje de ciclo vital que tiene que ver con el periodo neonatal, la infancia y la adolescencia. Bueno, ¿y dónde entonces aparece el desafío? Es un desafío en el cual si bien uno siempre tuvo presente esta problemática, cuando me invitaron a participar en este encuentro, yo dije, bueno, a ver, ¿qué fue lo que hice, qué fue lo que hicimos? Y usando la palabra clave, discapacidad, dije, voy a repasar todos los objetivos que nosotros incorporamos en esta asignatura para ver simplemente cuántas veces aparece esta palabra. Y aparece solamente en 4 objetivos, de los 246 objetivos que nosotros distribuimos en 29 núcleos de aprendizaje. Tal vez no está mal, aparece la palabra, pero si uno de alguna manera lo compara con la problemática, la magnitud, la dimensión de la problemática y fundamentalmente la necesidad, es decir, no solamente numérico, bueno, qué porcentaje de población está en esta situación, sino uno lo compara, bueno, cuál es la magnitud de las necesidades que tiene esta población comparada con la población que no tiene estas necesidades, veremos que está bastante desbalanceada. Es decir, cómo nuestro discurso de hecho choca en la realidad muchas veces cuando queremos con la mejor intención del mundo poner en práctica nuestra ideología y seguimos de alguna manera en forma recursiva volviendo a replantear que las cosas más importantes que se deben enseñar en medicina pasan por otros aspectos y no necesariamente por esto. No es tan mal, de alguna manera abarcamos aquellas cosas que nos parecieron más importantes, pero digamos... Bien. Estos son los escenarios de aprendizaje por los cuales los estudiantes transitan: seminario, consulta por experto, en el ciclo básico, digamos, del aprendizaje, los primeros 3 años de la carrera, desde ya que hay laboratorios, morfofisiología, de habilidades clínicas. Ya en esta instancia la actividad principal se desarrolla en el escenario campo, que son los distintos servicios de salud, con estas prácticas preprofesionales, el aprendizaje basado en casos en los cuales se les presenta una situación clínica compleja, los estudiantes en un grupo tutorial, orientados, coordinados por un tutor, van avanzando en el conocimiento, hacen búsqueda bibliográfica y discuten las distintas fuentes que tienen para tratar de arribar a una solución o básicamente a la comprensión del problema. Y otro escenario que se llama Semana de Integración, que le damos una singular importancia, ahora les cuento por qué. Es decir, 2 veces por año hay una semana donde se paran todas las actividades académicas, se elige una problemática prevalente, por años, y todos los estudiantes van a desarrollar propuesta y organización de ellos distintas actividades que se pueden hacer dentro de la universidad con la comunidad. En primer año, por ejemplo, los estudiantes organizan las semanas de integración de incidentes de tránsito y en el segundo cuatrimestre abarcan la problemática de salud sexual y procreación responsable, y así sucesivamente. En segundo año se trabaja sobre tabaquismo y sobre factores vinculados con la obstaculización de la lactancia materna. Y en cuarto año nosotros tenemos que definir, bueno, cuál de aquellas problemáticas de alguna manera podía representar mejor y ser más abarcativas de lo que nosotros queríamos enseñar en esta asignatura de salud del niño, y aparece la problemática de salud escolar
de alguna manera como algo que nuclea y que integra muchos de los problemas infantiles. En el último Congreso de Pediatría Ambulatoria de Mar del Plata, la doctora Ángela Gentile, en una mesa realmente muy importante, que a mí me quedó muy grabada, en la cual estuvo la doctora Zulma Ortiz de UNICEF y el doctor Mario Rovere, que fue nuestro decano organizador en la carrera de medicina, se planteó la necesidad de que la SAP se constituya como un observatorio de la salud infantil, y hubo una invitación abierta a la construcción de nuevos indicadores, justamente para poder valorar la evolución de la infancia y la situación de salud en nuestro país. Los indicadores clásicos de morbi-mortalidad siguen siendo muy limitantes, muy deficientes a la hora de poder expresar adecuadamente cuál es la situación de salud, y tal vez es hora de empezar a pensar, cuando los chicos ingresan a la escuela, cuál es su capacidad, cuáles son sus posibilidades, cuál es el rendimiento académico. Tal vez a partir de la construcción de estos indicadores nos puede llevar una imagen mucho mejor de lo que está sucediendo con la infancia en nuestro país y de cómo los sistemas educativos, sistemas sanitarios y toda la organización social realmente da una respuesta adecuada a lo que está sucediendo. Nosotros utilizaremos, y hablo en futuro porque, insisto, es una carrera que recién se está creando, una carrera en construcción, y a veces más que venir a contarle experiencias, casi que le vengo a contar propósitos. En tiempos electorales esto no es una buena palabra porque son promesas, pero de alguna manera estamos absolutamente involucrados y comprometidos en llevarlos adelante, y los instrumentos que nosotros pensamos usar en estos espacios son los que ya están acreditados y en funcionamiento, que son los programas de sanidad escolar, la articulación de las instancias de salud y educación y cuáles son las dificultades y obstáculos que se presentan, y las escuelas inclusivas y los entornos integrados que de alguna manera nos desafían a ver hasta dónde realmente la sociedad está dando una respuesta adecuada a esta problemática. Tal vez ustedes lo conozcan, les hago una pregunta, me demoro 2 minutos más, les hago una pregunta de este documento elaborado por la Organización Mundial de la Salud, del año 2007, si no me equivoco, con una traducción reciente, del año 2011. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes lo conocen o lo utilizan en su práctica profesional ahora a la hora de ordenar, de clasificar o de llevar adelante acciones de investigación o planificar programas de intervención? Si levantan la mano, me ayudan a tener un panorama. Bien, un 4% de la población que está acá presente. Es interesante porque de alguna manera nos ayudó a nosotros a también ordenar al menos algunos de los componentes de los contenidos que queremos dar, porque transita por estas dimensiones que son estructuras corporales y sus deficiencias, las funciones corporales y sus limitaciones, las actividades y participación de los chicos con discapacidad y sus restricciones, y hace también hincapié en los factores contextuales, entendiendo los mismos dentro de los factores ambientales y los factores individuales, quiero decir 2 palabras respecto a los mismos, y las barreras y facilitadores de estos factores contextuales. Bueno, esto es un raviol de cómo se va distribuyendo. Esto está basado ya en un documento anterior de la Clasificación Internacional de las Funciones de la Salud y la Discapacidad, que de alguna manera va avanzando desde estos grandes organizadores, que son factores contextuales y discapacidad y funcionamiento, hacia componentes, constructores y niveles de dominio en los cuales uno puede especificar mucho mejor cuáles son esos niveles. Esto que me pareció interesante respecto a cuáles son las preguntas iniciales que de alguna manera uno podría abordar, muy generales, muy genéricas, pero podría ayudar a tener un cuadro, una aproximación inicial a un cuadro de situación respondiendo a estas, ¿no? Si los chicos están manifestando algunos de los problemas en sus funciones, problemas orgánicos, problemas en la ejecución de tareas, problemas en la participación en situaciones de la vida adecuada a su edad y los factores ambientales. Si uno empieza con estas preguntas y empieza a ver las dificultades en responderlas o las dificultades en indagar y obtener conocimiento de lo que sucede, se da cuenta de la magnitud, la dimensión y cuáles son nuestras propias limitaciones como profesionales y como educadores. Esto por ahí, estas dimensiones
Esto nos es más familiar, hablando de las funciones corporales, mentales, sensoriales, sistema cardiovascular, digamos, es lo que venimos haciendo, no nos ofrece muchas dificultades, tampoco en las estructuras corporales, de ver anomalías anatómicas, defectos congénitos, más o menos se organiza por aparatos o por sistema, pero acá aparecen aquellas cuestiones que decir, bueno, esto es un tema médico, esto es un tema que de alguna manera los estudiantes de medicina, los residentes y los propios médicos en un proceso de educación continua tenemos que tener en cuenta. Es decir, en todo este listado de actividades y participación, ¿las estamos valorando adecuadamente? ¿Estamos desarrollando acciones realmente para mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida de las personas? Tiene que ver con la salud, tiene que ver con nosotros, los médicos. Y finalmente esto, los factores ambientales en los cuales yo particularmente rescato esto, que en esta clasificación aparecen las actitudes individuales, no del niño con discapacidad, sino de aquellas personas que están en contacto con el niño. Y particularmente aparece esto, las actitudes individuales de los profesionales relacionadas con la salud hacia ellos. Porque esto es una de las barreras y este es uno de los fenómenos que también genera esa minusvalía que nosotros después observamos. Y también de los servicios y sistemas y políticas de salud de los cuales nosotros estamos involucrados y muchos somos partícipes. Bueno, para finalizar, en la Universidad de La Matanza, estos desafíos que están muchos por ser cumplidos y que este tipo de encuentros y este tipo de desafíos realmente nos son de mucha utilidad para volver a pasar de alguna manera el CERNIS en cuanto a, bueno, qué es lo que realmente estamos haciendo, qué pasa de lo discursivo a lo práctico y en cuánto podemos nosotros a contribuir en la formación de los estudiantes para que pues no aparezcan estos conductas y estos comportamientos médicos o este desinterés sobre problemáticas que realmente la sociedad y los chicos en particular necesitan ser atendidos. No está tan mal. Esta currícula integrada nos permite hacer un repaso de cuáles son las materias, las asignaturas por las cuales de alguna manera la problemática de discapacidad tiene digamos, hay un complejo en los cuales subyace, digamos, en cada una de estas asignaturas el abordaje de estas problemáticas desde los derechos y la bioética, así se llaman las materias: hábitat, interculturalidad, ecología, promoción y educación para la salud, redes de servicios, rehabilitación, programas de salud, salud del trabajador. Es decir, subyace en la currícula de nuestra asignatura. Ahora, una cosa que esté enunciada y otra cosa que nosotros podamos observar a priori después un resultado en cuáles son las capacitaciones, cuáles son las competencias de los médicos que egresan de la UNLAM, que es una deuda que probablemente podemos empezar a responder dentro de 3 o 4 años, cuando aparezca ya la primera camada de egresados. Bueno, les agradezco mucho, así nos ve mi nieto, así que les agradezco mucho de haber estado presente acompañándonos en esta manera. Disculpe, el doctor Mario Elmo es médico pediatra, ex secretario y consultor del Comité Nacional de Pediatría Ambulatoria de la SAP, docente de la Cátedra de Medicina de la Universidad Nacional de La Matanza, coordinador de las asignaturas de salud del niño, niña y adolescente, entre otras cosas. Y hablando de la parte biofísica, psicosocial y los conocimientos, el doctor Horacio Yolita nos hablará de los cambios en la formación pediátrica y discapacidad. El doctor es médico pediatra del Hospital Alemán, es médico pediatra de la CAEF, o sea, Coordinación General de Residencia de Becario y Postbecario, es pediatra de la ciudad de Buenos Aires. Perdón, doctor. Bueno, buenos días. Quiero primero que nada agradecer a las autoridades de este congreso el haberme vuelto a invitar para poder hablar de la problemática de lo que significa la discapacidad dentro de la formación del posgrado. Siguiendo el hilo conductor de los que me precedieron, la verdad que es un desafío para nosotros como pediatras poder tener una formación y poderla incluir en la currícula. Cuando uno se plantea cómo va a formar un pediatra para el siglo XXI, hay morbilidades y situaciones de discapacidad que también las tienen que conocer. Pero más de una vez nos sentimos invadidos por todas las otras cosas de la formación que tenemos que comprimir en un programa de 4 años.
Para comenzar, y esto ya lo había dicho el doctor Berridi, vamos a definir qué es la discapacidad para entender en contexto. La mayoría de ustedes trabaja en discapacidad, por lo tanto es una definición que están familiarizados. El término discapacidad, según la definición de la OMS, es toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Si nosotros vemos las causas que provocan la discapacidad, fundamentalmente vamos a ver que hay un 44,7% de personas que presentan una enfermedad adquirida o un 12,9% con una malformación congénita o un 12,3% con lesiones traumáticas no intencionales. Si ustedes se fijan, hay causas desconocidas que pueden producirnos discapacidad y hay otras situaciones que están contempladas en distintos márgenes de porcentajes. Y esto está basado en el INDEC, en las últimas estadísticas que tenemos, que son del 2012, cuando se realizó el congreso anterior. ¿Qué prevalencia tenemos de discapacidad en el mundo? Y nosotros decimos que hay más de 1.000 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, ¿sí? Más o menos el 15% de la población mundial tiene, según las estimaciones del Informe Mundial sobre Discapacidad en el 2010, tiene algún tipo de discapacidad. Y esta cifra es superior a las estimaciones previas de la misma Organización Mundial de la Salud, donde decíamos que en los años 70 había un 10% de personas en el mundo que presentaban algún tipo de discapacidad. La prevalencia de la discapacidad en el mundo es la morbilidad que tenemos en las discapacidades infantiles entre 0 y 14 años, representan que 95 millones de niños, el 5,1%, presenta una discapacidad y 13 millones de los cuales tienen discapacidad grave. Con lo cual, nosotros como pediatras, cuando estamos formando el recurso humano que va a atender a esta población, tiene que tener incluido dentro de sus programas de formación el área de discapacidad, ¿sí? En los distintos estamentos, sea tanto en la internación como en el área ambulatoria o en las distintas especialidades por las que rote el residente. La última encuesta nacional de personas con discapacidad, que se hizo entre el 2002 y 2003, estipulaba que se encuestaron 67.000 hogares ubicados en centros urbanos con más de 5.000 habitantes y se considera hogar, que esto es lo más importante, al conjunto de personas, parientes o no, que viven bajo el mismo techo y comparten los gastos de alimentación. En ese censo, en esa encuesta nacional de personas con discapacidad, vemos que el 7,1% de la población padece algún tipo de discapacidad y que la problemática afecta más del 20% de los hogares. Esto lo ven en el gráfico de tortas, ¿sí? Muy claramente discriminado. Por lo tanto, en el cambio de paradigma y en el cambio de la formación que nosotros tratamos de implementar dentro de la residencia, estamos incluyendo lentamente, es un proceso largo, es difícil, no les gusta, no es algo que les interese a los residentes, porque les interesa más el sodio y el potasio, que es ver la cuestión de ambulatoria o la cuestión de la discapacidad. Obviamente que nosotros que somos los formadores tenemos que tener presente estas cuestiones y tratar de irlas incluyendo progresivamente para que la formación mejore la calidad del recurso humano y tenga el conocimiento de los distintos escenarios adecuadamente. Siguiendo con lo que venimos hablando, vemos que el pregrado ocupa solamente una porción muy ínfima, o sea, es el puntapié inicial en los primeros 5 o 6 años de la formación en la carrera de grado. Pero tenemos 35 años por delante, una vez que nos recibimos, para formarnos. Y el mejor sistema de formación a tiempo completo, dedicación exclusiva y bajo supervisión permanente en escala progresiva es la residencia. Está comprobado mundialmente, nadie se lo cuestiona en estos momentos, que para formar recurso humano de calidad uno lo tiene que hacer a través de la residencia de las distintas especialidades, en este caso la de pediatría, que es la que nos convoca. Y si nosotros vemos cuál es el tiempo que se pasa en el grado, en la formación, en la enseñanza de pediatría en las facultades, salvo el modelo de La Matanza, que ha hecho un cambio de paradigma muy importante,
Tenemos que el porcentaje del tiempo dedicado a la internación, tanto en la residencia como en la formación del grado, es mucho más alto la formación dentro de la internación que el tiempo en el ambulatorio. Y una vez que la persona se recibe y termina su formación de grado, del posgrado inmediato, termina trabajando más en el área ambulatoria que en el área de internación. Es paradojal y es paradigmático poder ver cómo nosotros tenemos que también ayornar nuestros programas para que esa formación sea más acorde a lo que posteriormente va a ser el escenario de trabajo futuro. A nivel mundial, ¿qué es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud con respecto a lo que tenemos que hacer como pediatras una vez que estamos formados? Tenemos que conocer o adecuarnos a la evolución de la mortalidad infantil. Tenemos que ver las consecuencias de los cambios sociodemográficos en la población mundial y ver cómo la vamos a atender y cómo vamos a resolver esa problemática. Tenemos que ver los avances científicos tecnológicos y tenemos que ver cómo se ha ido modificando el sistema de atención de la salud progresivamente en el tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Cuáles son los objetivos? Yo coordino toda la formación del recurso humano en salud en pediatría básico y posbásico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, la población de pediatras que se están formando tanto en el área de la pediatría básica como en el área de la pediatría posbásica es aproximadamente una población de 800 personas, de primero a cuarto año en lo que es la residencia básica, de primero a tercer año en las posbásicas, más todos los jefes e instructores que se encargan de la formación de estos residentes en conjunto con la coordinación central. Fundamentalmente lo que tiene que ver un pediatra en la formación y está plasmado en los objetivos del programa de formación es conocer los factores que afectan el comportamiento, incluyendo el impacto de los mismos, su prevención y su manejo. Conocer las variaciones normales del desarrollo que nos van a permitir detectar más rápidamente si hay una variación de la normalidad y poder hacer una intervención adecuada y precozmente. Conocer los factores de riesgo que afectan la salud biopsicosocial, evaluando su manejo, prevención y atención. Poder hacer una derivación oportuna a un centro de mayor complejidad o a un centro donde haya un trabajo inter o multidisciplinario y que permita la atención, especie de hospital de día, donde podamos que el paciente no tenga que ir 5 veces al mismo lugar para que lo atiendan 5 especialistas distintos, de acuerdo al tipo de discapacidad que tenga, sino que o el tipo de patología que tenga, sino que tendríamos que tener servicios adecuados donde esté al servicio del paciente y no el paciente a disposición del servicio. Mejorar las habilidades de la comunicación, que este es un gran desafío que tenemos en este siglo, en la formación del recurso humano. Las habilidades de la comunicación era algo que antes no se enseñaba y en estos momentos se ha incorporado fuertemente en la currícula para mejorar la capacidad de dar malas noticias en determinadas situaciones y la capacidad de comunicación con respecto al interlocutor que tenemos delante, que son los padres de nuestros pacientes. Es prioritario, por eso está remarcado en negrita, que los pediatras estemos formados para poder prevenir, detectar y realizar el seguimiento de estas comorbilidades, mejorando de esta manera la calidad de atención de nuestros pacientes. Y sobre todo de las familias que acompañan en el crecimiento y desarrollo de nuestros pacientes. Fundamentalmente cuando nosotros nos enfrentamos a los padres que se angustian muchísimo cuando se enfrentan ante la discapacidad de sus hijos, tenemos que tener capacidad de ofrecer una visión integradora y de acompañar a la familia, al niño y a su familia, rescatar siempre los aspectos positivos, ¿sí?, de la discapacidad, en el caso del niño, ser cuidadoso con el pronóstico, no aventurar pronósticos si no estamos seguros, ¿sí? Siempre hay que ir cauto y con paciencia, ¿sí?, y explicar qué es lo que va a ir pasando en la medida que vayamos teniendo situaciones que nos van marcando este proceso. Necesidad de elaborar un duelo, de dejar que los padres puedan elaborar ese duelo con respecto a la imagen ideal, a la herida narcisista que se les produce y de pronto también acompañarlos en ese duelo, dar un espacio para la reflexión y poder acompañarlos en ese duelo que están haciendo. Respetar los tiempos de cada familia, ¿sí? Cada familia tiene un tiempo propio y tenemos que poderlo respetar. Y sobre todo se debe favorecer la aceptación progresiva del problema,
lo cual fortalecerá a la familia y le brindará a ese paciente con discapacidad una posibilidad de tener un mejor crecimiento y una mejor aceptación y poder desenvolverse mejor en el ámbito que le toque desenvolverse. ¿Cuáles son las propuestas que del último Congreso del 2012 había el 2015, con intencionalidad, por supuesto, porque cuesta muchísimo poder cambiar los paradigmas que tenemos ya incorporados en nuestra formación? En el programa de formación nuevo que se acaba de aprobar para el Gobierno de la Ciudad de enero de 2015, incluimos contenido sobre discapacidad en ese programa, abarcando los 3 niveles de prevención. Tratamos de armar o de pensar el armado de talleres para poder discutir las distintas problemáticas de la discapacidad. Y sobre todo, lo más importante es conocer todos los aspectos legales que circunscriben la tarea nuestra en el caso de atención de pacientes con discapacidad, fundamentalmente respetando los derechos de los niños, niñas y adolescentes y fundamentalmente, por ejemplo, el otorgamiento del certificado de discapacidad. Recién viendo el programa hay uno de los pósters que habla de cómo otorgar el certificado de discapacidad, ya no de un equipo multidisciplinario, sino que también es una tarea pediátrica. ¿Sí? Que ya no quede solo en manos de que tiene que ver al neurólogo, al psiquiatra, o depende del tipo de patología o dónde tiene que movilizarse, sino que con la presentación del certificado nuestro, como especialistas que somos, nos va a permitir también que el paciente pueda acceder al certificado de discapacidad, que es un trámite que se ha agilizado muchísimo en estos tiempos y que permite que ese paciente acceda a las prestaciones que necesite para el tipo de discapacidad que tiene. ¿Qué es el certificado de discapacidad y qué representa para ese paciente que presenta esta problemática? Es un documento público, ¿sí?, que se otorga a toda persona que lo solicite y que tenga una alteración funcional permanente, transitoria o prolongada, física, sensorial o mental, y que en relación con su edad y medio social implique desventajas considerables para su adecuada integración familiar, social o laboral, y esto lo determina una junta médica. El certificado de discapacidad en la Argentina sirve para acceder a la cobertura integral de prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación y a la cobertura integral de la medicación. Hay diversas patologías, se habló fundamentalmente, el doctor Berride habló de lo que es los prematuros. Cuando yo empecé mi práctica profesional, después de terminar mis residencias de pediatría y neo, los prematuros eran de 30, 32, 34 semanas y el más flaquito, el más chiquito de peso tenía 1.500, 1.800, 2.000 gramos. Hoy tenemos prematuros de 500 gramos, 750 gramos y de 24 semanas. O sea que cambió la perspectiva. Y esos son los pacientes que también se atienden en el consultorio pediátrico. No van a ningún supercentro especializado a atenderse, sino que nos llegan a la consulta permanentemente porque egresan de las unidades de terapia intensiva neonatal. Habrá un equipo de seguimiento que marcará ciertos aspectos integrales, pero lo cotidiano de la consulta la hacemos los pediatras. Y para eso estamos tratando de incorporar en los programas de formación este tipo de capacitación también, que tengan la experiencia y el contacto de poder atender o haber visto cómo se atiende en un consultorio de alto riesgo, de pacientes de alto riesgo, para tener las herramientas necesarias para poder trabajar adecuadamente. Muchas gracias. Por todo lo que vamos escuchando, creo que es fundamental corregir nuestra mirada y también revertir en la sociedad los aspectos y pautas necesarias para dignificar al discapacitado. Por eso, es necesario que busquemos en cada uno de nosotros una actitud sincera y profunda, sabiendo que nuestra función como médico es ayudar, asistir y acompañar a estos niños en su crecimiento y desarrollo, lo que ya implica un gran desafío en nuestro accionar, para así lograr su autonomía e integración para una mejor calidad de vida. A continuación, el doctor Gustavo Cardigni nos hablará sobre la experiencia en el ejercicio profesional. El doctor Cardigni es médico pediatra,
terapista intensivo, médico principal del hospital Juan Garrahan, jefe principal del hospital Garrahan, actual presidente de la subcomisión del ejercicio profesional de la SAP y expresidente de la SAP. Gracias. Bueno, gracias. Muy buenos días para todos. Yo también agradezco profundamente la invitación para participar. Y la ventaja de hablar último es que uno se ahorra el marco conceptual porque ya supone o lo charla de que ya va a estar dado. La desventaja es que uno se ve obligado a tratar de decir alguna cosa que sea diferente. Y la verdad es que uno no puede menos que estar de acuerdo con muchas de las, o con casi la totalidad de las cosas. De modo que de lo que vamos a tratar de hablar es un poco de algunos aspectos del médico, del ejercicio profesional ante la situación de discapacidad. Y en este sentido, en los últimos años, la Sociedad Argentina de Pediatría exploró con bastante intensidad el tema de cómo ejercen su profesión los pediatras y cuáles son las dificultades que tienen, intentando hacer un diagnóstico lo más preciso posible, digamos, además de, por supuesto, recabar las quejas o lamentos que habitualmente solemos vertir, pero tratar de establecer un parámetro más o menos objetivo que nos permitiera tratar de generar acciones después. En esto, por supuesto, uno no va a disentir, digamos, yo estoy plenamente convencido que el rol del pediatra respecto de los niños, niñas y adolescentes, discapacitados o no, es ser su médico de cabecera. Esto también se ha comentado, y son los roles básicos que uno le adjudica a este rol que nos toca ocupar. Yo escuchaba a Ricardo cuando comentaba y contaba, narraba el caso clínico, que de alguna manera es una ventana para mirar la existencia de un cambio importante en la composición del grupo de pacientes discapacitados, o por lo menos una modificación que se ha ido intensificando. Por eso, dentro de los roles, algunos de los cuales va de suyo que son intrínsecos y han sido discutidos, yo incluí el manejo de aspectos y dilemas éticos, que es un problema realmente muy importante, porque cuando uno habla de médico de cabecera, alude básicamente, y está bien que sea así, al médico que hace atención primaria de la salud, pero este problema atraviesa transversalmente a todos los que hacemos pediatría en las distintas áreas en que cada uno nos desempeñemos. De manera que no es una cosa de la que solo tenga que saber el pediatra que hace atención primaria, sino que es muy importante que en otros ámbitos, digamos, este tema se pueda ser enfocado con la solvencia adecuada. De movida y en general, ustedes saben que la enfermedad y la discapacidad, mucho peor, es un hecho que se vive como antinatural e injusto. No hay razones de justicia que justifiquen que un chico se enferme, se muera o quede discapacitado, digamos. Cuando un tipo tiene 20 y pico de años, bueno, por ahí fumaba, tomó mucho alcohol, andaba rápido en moto, siempre alguien le encuentra alguna cosa. Cuando hay un chico es imposible, porque esto va en contra, obviamente, de nuestra esencia y de nuestra naturaleza. Y con respecto a la situación de discapacidad, nosotros vivimos, hay como una dicotomía entre las altas expectativas que la sociedad ha adquirido con respecto a lo que se puede hacer para tratar enfermos y a una mirada muchas veces negativa de la discapacidad, sin acompañamiento al problema que esto genera. Hay millones de ejemplos para esto, Ricardo mostró unos cuantos y me parece bárbaro, pero estacionar delante de una rampa es una manera de darse cuenta de que la sociedad no le da bolilla a esto, dicho esto en términos coloquiales. Pero por otra parte, esa misma sociedad, o por lo menos muchos grupos en esa sociedad, tienen altas expectativas con respecto a lo que se puede hacer, porque también hay una difusión de conocimientos que parecería ser que nadie
a nadie le puede pasar nada y todo tiene que andar bien, y mucho más cuando se trata de un chico. Yo marco esto porque ningún cambio importante, digamos, lo vamos a hacer los médicos solos, digamos. La sociedad juega un papel fundamental, aún también en el apoyo del trabajo que los médicos hacen, y desde nuestro lugar, después lo comentaré un poquitito más, me parece que este es un concepto que uno tiene que tener sumamente claro. Como yo decía, no se han agregado, pero digamos, son cada vez más frecuentes pacientes discapacitados fruto de algunas situaciones que hasta hace unos años atrás no existían como tales o eran mucho más aisladas. Bueno, la prematurez, las anomalías congénitas y los pacientes con trauma son, digamos, causas muy importantes de discapacidad, con el agravante no, pero con el aditamento de que, por ejemplo, en los pacientes con trauma, la población más expuesta y la que más lo sufre son los chicos de 10 a 19 años, es decir, los adolescentes, grupo medio abandonado si los hay, aún en sus cuestiones de salud, digamos, ¿no? Es muy difícil ya, a pesar de programas existentes que están trabajando y en muchos casos muy bien, digamos, poder armar una red de contención de adolescentes sanos, digamos, o con problemáticas, digamos, como para que cuando sucede un episodio que provoca discapacidad y que requiere un tratamiento, un seguimiento y demás, se produzca en esta época donde las adhesiones al tratamiento naturalmente disminuyen francamente, y en donde se acerca además otro problema importante, que es la transición a la medicina del adulto, un capítulo muy importante en el que no quiero ahondar, pero que realmente significa todo un hito en el proceso. Entonces, muchos discapacitados actuales son producto de trauma y son adolescentes, y el problema de la prematurez que estuvo planteado, que ha generado muchos pacientes con una serie de déficits, no solo sensoriales, auditivos, visuales, sino déficits motores y del conocimiento. Y esto también quería traerlo por esto que les decía de la necesidad de que todos los pediatras que atienden chicos tengan un concepto muy claro de la situación. Ya se ha hablado mucho de la familia, pero me parece que hay algunas cosas que son importantes, que son familias que viven en una situación conflictiva en muchos casos, y muchos discapacitados secundarios a dificultad al egreso del servicio de neonatología o a patologías congénitas que generan una serie de problemas, son tecnológicamente dependientes hoy en día. Hay una gran cantidad de pacientes tecnológicamente dependientes, cualquiera sea el grado de apoyo que eso signifique, lo cual genera en la familia además toda una situación extra de que se forman en el conocimiento de la enfermedad, entrenamiento, es difícil introducir figuras nuevas. Sostener objetivos es difícil porque los logros son a veces sumamente lentos. Y esto genera, alteraciones familiares como las culpas, los conflictos con los hermanos, la pareja, además del aspecto económico. El aspecto económico es un tema que a veces, o que muchas veces los médicos obviamos cuando discutimos cualquier problema, y creo que en el fondo por eso somos médicos, digamos, si no nos hubiéramos dedicado a otra cosa, pero la verdad es que alguien tiene que pagar por las cosas que se hacen. Es decir, cualquier estructura, cualquier programa tiene que estar sustentado por un presupuesto, y muchas veces, si bien existen instancias para eliminar esas entelequias de que le pongo más a salud, o le pongo más a cultura, le pongo más a... Llegado el momento en que uno tiene un presupuesto, tiene que decidir cuánto va a dedicar a qué cosa en cada lugar. En este sentido, hay un grupo grande de pacientes discapacitados, principalmente los que yo decía tecnológicamente dependientes, pero muchos otros que consumen una parte muy importante de recursos, digamos. Y este es un tema que hay que tenerlo siempre presente, porque eso forma parte de cualquier plan que uno quiere elaborar para tratar estos y otros pacientes, digamos. Cuando se sanciona una ley, lo que uno espera es que esa ley esté respaldada
por el dinero suficiente para poder llevar a cabo el enunciado. De lo contrario, es una cosa simbólica, digamos, que es muy lindo tener como evidencia de progreso intelectual, pero que difícilmente llega a tener algún resultado práctico importante, y de hecho tenemos ejemplos en esto. Ni hablar con lo que significa para la familia de los pacientes, la pérdida de días, la ida a un lugar, la ida a otro, digamos, y las dificultades para la educación. No me quiero extender en esto más de lo necesario porque ya se estuvo hablando. La formación adecuada, digamos, se ha discutido previamente, pero adecuado significa, digo, no solamente los conceptos clásicos, sino también introducir una serie de aspectos que son esenciales, no solo para los pacientes discapacitados, pero más importantes aún. Por ejemplo, se hablaba de la relación médico-paciente, en donde prácticamente, en general, no existe un abordaje sistemático de este tema en los estudios de posgrado, ni siquiera estoy hablando del grado. En el grado prácticamente son inexistentes, excepto, por supuesto, algunas experiencias, y esta es una situación imprescindible para el manejo de cualquiera de estas situaciones. Y esta educación médica debe ser continua. Esto ha sido siempre uno de los postulados de la sociedad con respecto a que el médico no termina su trabajo cuando se recibe, cuando termina su residencia, sino que la necesidad de poder seguir formándose ante los cambios que se suceden de manera vertiginosa es imprescindible. Estas cosas cuentan plata también, le cuestan plata al médico también. Poder formarse en forma continua, digamos, también significan una erogación. El ambiente adecuado de trabajo. El ambiente adecuado de trabajo significa muchas cosas. Significa un ambiente adecuado para quien va a recibir la atención, que en el caso de los discapacitados en muchos casos requiere condiciones especiales, y también adecuado para quien la va a brindar, digamos. Y la remuneración, digamos. El reconocimiento global de los pacientes es muy importante, el reconocimiento de las instituciones es muy importante, pero en cierto modo se efectiviza con la remuneración que el individuo recibe por su trabajo, entendiendo por esto que no es que lo haga por la plata solamente, muy por el contrario. Tenemos números que muestran que los pediatras están contentos en primer lugar porque desarrollan su vocación, pero la remuneración es un elemento significativo dentro del trabajo. Y en la situación de discapacidad, en la situación del médico de cabecera que recibe un paciente, que tiene que globalizar, que tiene que englobar, que tiene que derivar, que tiene que recibir informes, guiar a la familia y demás, los tiempos que se le deben dedicar son indiscutiblemente superiores seguramente a lo de una consulta común. Tiempos que no están jerarquizados, y este es uno de los motivos por el cual muchos pediatras no quieren atender a estos pacientes. Más allá de la formación previa que tengan, y yo tengo anécdotas al respecto, digamos, de médicos que yo he recibido algún paciente en el consultorio que me lo manda un médico que le dice a los padres que no está capacitado para atender a ese chico, cuando yo sé que está perfectamente capacitado. Pero la problemática pasa por esta situación. Yo pongo siempre que no alcanza con buenas intenciones, porque hay algunos elementos de los que estamos hablando que están estipulados, están taxativamente puntualizados en muchos de los programas que dan vueltas, pero la llevada a la práctica no es tan sencilla. Y traje un par de datos, después de haber planteado un poco qué es lo que queremos como médicos, de la encuesta SAP-UNICEF que hicimos en el 2011, simplemente para mostrar dos o tres cosas que seguramente van en contra de esto. Esta es una torta que muestra la cantidad de trabajo que tiene un individuo. El 70% trabaja en más de una entidad, digamos, ¿no? Solo el 30% trabaja en un solo lugar. Pero si uno mira del 70% y lo desglosa, algunos trabajan en 2, algunos en 3 y en otros más de 3. Si uno suma el que trabaja en 3 y en más de 3, te da casi la mitad, un 45% de gente que trabaja en 3 lugares.
o más. No es muy sencillo imaginar a alguien que está trabajando en 3 lugares y que tiene tiempo para reflexionar, para actuar de manera interdisciplinaria, para dedicar tiempo a la formación, de manera tal que esto es una cosa que nosotros hemos rescatado, porque nos parece que no tiene mucho sentido pensar que alguien que hace esto, por supuesto que después habrá variables individuales, pero esta es una realidad. La mitad trabaja en más de 3 lugares. Podrán ser el consultorio, el hospital y alguna otra cosa, y en otros casos cosas que llevan más tiempo, pero el individuo además también tiene que dormir mínimamente, con lo cual los tiempos se achican para cualquiera otra de esas cosas. Y esto es más o menos más de lo mismo. El promedio de carga horaria semanal es de 47 horas médicas, pero si ustedes miran, un 37% trabaja entre 50 y 60 horas. Es cierto que acá están involucrados seguramente también los médicos residentes, y es un promedio de trabajo médico amplio y mayor que en otros lugares. Sí. Bueno, también traje esto porque las razones de insatisfacción están en relación con esto que decía. La escasa remuneración, la sobrecarga horaria, o demanda excesiva, o sea, la falta de tiempo, digamos, ¿no? La desvalorización y las malas condiciones laborales. Yo me refería a la sociedad, me estaba refiriendo a la necesidad de que la sociedad encabece o, digamos, participe activamente en la resolución de estos problemas. Hay políticas y normas que en muchos casos están definidas y que uno cuando las lee teóricamente están buenísimas, pero que después cuesta mucho llevarlas a la práctica, porque además no hay un clamor social por la resolución del tema de la discapacidad, excepto, ya les digo, cuando hay activismo, cuando hay esa lucha por las situaciones personales o los grupos, digamos, pero la financiación y la prestación de servicios, como les comentaba antes, en muchas áreas es absolutamente deficiente, con la falta de accesibilidad que tienen muchos pacientes a poder tener contacto con lo que necesitan. Y hay poca investigación sobre discapacidad, que es otra cosa importante, digamos. Yo estaba haciendo un repaso, tratando de mirar artículos donde se abordaran distintos aspectos que no fueran exactamente el síndrome y las características, sino las dificultades, cómo se... La verdad, no hay mucha investigación y esta es una pata muy importante para conseguir cualquier tipo de mejora. Y la obtención de datos fidedignos que sirve, por supuesto, para evaluar este balance que yo decía del equilibrio del presupuesto. Bueno, esto lo traje simplemente en una sociedad que es totalmente diferente. Esto es de enero del 2015, una encuesta en Estados Unidos de Medscape, donde muestra que los pediatras son los últimos en la cola, en cuanto a los honorarios. A nosotros no nos resulta eso absolutamente para nada raro, pero es bueno, digamos, tener un pantallazo de una sociedad totalmente diferente, por supuesto. No sé si lo traje como consuelo o qué, pero digamos. Y el rol de las sociedades científicas, yo sigo pensando que es muy importante, tanto en la formación médica, que ya, bueno, esto ha sido largamente conocido, sino accionando sobre esos obstáculos discapacitantes que hablábamos antes, digamos, sobre la elaboración de programas, sobre la asignación de presupuestos y sobre una acción sobre la sociedad intensa para poder conseguir adhesión, porque cuando la sociedad apoya algunas circunstancias es mucho más fácil, es mucho mejor, digamos, para poder conseguir estos objetivos. Conseguir el ejemplo, conseguir que la sociedad realmente de alguna manera nos acompañe y acompañe a todos los que trabajan en esto, digamos, porque es la única manera en que los cambios se pueden generalizar. Siempre me gusta terminar con esta foto porque la foto, que desgraciadamente no sé de quién es, dice: los niños siempre saben dónde está lo importante, y está en una exposición mirando por la rejilla, digamos. Y yo espero que nosotros, que somos médicos del niño, seamos como ellos, que seamos capaces de ver lo que es realmente importante para que las cosas mejoren. Muchas gracias.
como cierre de esta mesa, quiero expresar algunas reflexiones que se corresponden al logo de esta jornada. En primer lugar, considero que la tarea de prevención, como dijeron, es quizás una de las más importantes, y para ello los lazos con el médico ginecólogo, obstetra, neonatólogo, etc., son fundamentales. La asistencia en estos niños nos exige un trabajo multidisciplinario. A veces se hace difícil a la hora de compartir tareas y responsabilidades, como dijeron. Por lo que valorar el trabajo de cada uno es muy importante, de todos los integrantes del equipo de salud, ya que sin ello es imposible el sostenimiento y el manejo de estos niños. Y en la tarea de acompañar y monitorear el crecimiento y desarrollo, creo que el pediatra es el eje fundamental. Y como lo dijo el doctor Ricardo Berridi, el médico tiene que ser el médico cabecera de estos niños. Me queda por agradecer a todos los integrantes de esta mesa por su presencia y su aporte, al igual que a todos ustedes. Muchas gracias.